Ok, comenzamos con la práctica. Nuestra primera práctica será crear una base de datos. En este caso la vamos a llamar biblioteca. Les demostraré el procedimiento práctico, en mi caso utilizando la interfaz de Access 2013, pero es la misma para Access 2010. Cuando ingresamos a Access, vamos a seleccionar base de datos en blanco. Lo primero que hace es pedirnos el nombre que le daremos a la base. En nuestro caso le pondremos biblioteca. Y acá con este icono yo puedo decidir a dónde quiero mandarlo a guardar. Nótese que en el caso va a estar grabado en documentos. Lo dejaré con el nombre biblioteca a que se guarde en documentos y le voy a dar crear. La pantalla anterior que vieron es la única que va a variar con relación al 2010, pero los pasos son los mismos. Cuando ingresamos a Access, este es nuestro entorno. La barra de título, las fichas, la cinta de opciones y al lado izquierdo tenemos el panel de navegación. Al centro tenemos los componentes o la parte de las propiedades que nosotros veremos de los elementos que vayamos creando. La tabla, cuando se crea por primera vez, aparece de esta forma. Él ya nos ofrece una tabla 1, la cual en realidad no existe. Es como cuando ingresamos a Excel y dice hoja 1, dice libro 1, y ni siquiera lo hemos guardado. Entonces, en este caso, voy a comenzar a crear la tabla basándome en el ejemplo que tenemos acá. Vamos a crear la tabla principal. La tabla principal presenta las siguientes características. Estos son los nombres de los campos, el tipo de dato que vamos a permitir que se ingrese y algunas otras características. Cuando vean entre paréntesis PK significa primary key, que es llave principal o clave principal. Crearemos, por ejemplo, el primer campo que se va a llamar carnet. ¿Qué tipo de datos va a admitir? Texto. Formato mayor que esto es opcional prácticamente. Este formato es para que al programarlo de esta manera, cuando el usuario esté ingresando datos, no le aparezca en minúscula, todo aparezca en mayúscula. Le vamos a definir un tamaño 10 y en las propiedades de requerido le vamos a decir que sí, es decir, no pueden pasar a meter el siguiente dato si no han colocado el carnet. Y en indexado le dejaremos sí sin duplicado. Ya explicaré acerca de eso. En este caso en la tabla yo puedo decidir en qué modalidad lo veo, si como una hoja de datos o como en vista de diseño. Para nuestro caso, como vamos a crearla, le vamos a indicar vista diseño. Me pide inmediatamente un nombre. Entonces voy a basarme en el ejemplo y le voy a indicar que la tabla va a ser alumnos. Pulso aceptar. Me la crea con el nombre alumnos y me da la vista diseño. La vista diseño me muestra como que si fuese una hoja de Excel, pero acá en esta columna voy a ir escribiendo los nombres de los campos, en esta los tipos de campos. Comienzo. Carnet. Nótese que automáticamente ya me ofrece la llave principal, entonces aprovecho para hacerlo. De lo contrario, yo tendría que dar clic en este comando, el cual se encuentra en la ficha de diseño. ¿Qué tipo de dato voy a permitir? Revisemos. Dice que va a ser tipo texto. Entonces, desde este botón voy a cambiar y le voy a indicar texto. Esta es una variante en la versión 2013, dice texto corto. En la 2010 solo dice texto. Pero no hay ningún problema. Cuando selecciono el tipo de dato, acá abajo aparecen las propiedades del campo. Según el tipo de dato que seleccione, así van a ser las propiedades.
En este caso, recuerden que voy a cambiar el tamaño del campo, el cual va a ser 10, requerido sí, indexado sí, sin duplicado. Entonces le escribo el número 10, decía requerido, ya aparece en sí, entonces no lo voy a cambiar, y voy a buscar donde dice indexado, acá está, sí, sin duplicado. Quiero explicar brevemente en qué consiste. Nótese que cuando doy clic en una de las propiedades, al lado derecho me aparece una instrucción. Dice que un índice acelera las búsquedas y la ordenación de un campo, pero puede hacer lentas las actualizaciones. Si selecciona sí sin duplicados, se prohíbe duplicar valores en el campo. Entonces, esta propiedad es la más importante a la hora de crear una tabla principal. ¿Por qué razón? Porque esta opción es la que me va a impedir que se dupliquen registros dentro de la tabla. Así, si yo ingreso su nombre como estudiante por primera vez en la base de datos, ¿a dónde voy a ir a parar? A la tabla alumnos. ¿Qué me va a pedir? Para comenzar, el carnet, que es un número único de identidad dentro de la institución. Luego comenzaré a meter los otros datos suyos. Entonces, la próxima vez que usted quiera registrarse de nuevo como que es primera vez, el sistema me dirá, no se puede. ¿Por qué razón? Porque el número del carnet ya está registrado. ¿Cómo lo sabe el sistema? Por el primary key o clave principal. Voy a ingresar rapidito los otros datos para que comprendamos mejor. Nombre, tipo texto, tamaño 25, requerido sí, y ahí todos van sin duplicados. Entonces, nombre, tipo texto, tamaño 25. El formato se me escapó en el anterior colocarlo. Lo voy a colocar aquí, me regreso al campo anterior y en formato le indico. Recuerden que este símbolo de mayor que en la propiedad formato va a hacer que cuando se estén ingresando los datos aparezcan solamente en mayúscula. Entonces 25, requerido. En este dice no, miren, voy a cambiarlo a sí. Y en el indexado dice no, pero yo lo voy a cambiar sí, sin duplicados. O sea que el indexado me permita ingresarlos, con duplicados. Aquí elegí mal. El único que va sin duplicado es el que tiene la llavecita, el campo clave. Vamos con el siguiente, apellidos, también de texto, para formato mayúscula, tamaño 25, si es requerido, con duplicado. Avanzamos rapidito, apellido, texto corto, tamaño 25, formato mayor que, indexado, le voy a indicar que sí. Sí, con duplicado, y el requerido siempre le digo que sí. No todo el tiempo tengo que decir que sí a los campos. En este momento estoy siguiendo las instrucciones de la planificación previa que he hecho. Pero ¿por qué a todos les pongo que sí? Porque así, si usted se percata, cada uno de estos datos son necesarios. No puedo omitir ninguno, porque si lo dejo vacío, esto me puede traer problemas en una consulta más adelante. Sección, texto, mayúscula, tamaño 10, sí, con duplicado. Vamos a poner sección, texto corto. Déjeme recordar qué tamaño, 10. Formato de mayúscula, requerido, sí, y el indexado, sí, con duplicado, para que pueda ingresar su sección cuantas veces sea necesario dentro de esta tabla, porque hay otros compañeros suyos que son de la misma sección. Por eso le pongo sí con duplicado. Lo mismo podría haber
alguien más con su mismo apellido. Entonces tengo que permitir que sea con duplicado, al igual que el nombre. Puede tener un compañero con su mismo nombre, con su mismo apellido, en algún momento. Siguiente campo va a ser el de grado, texto, formato. En este caso también le voy a poner mayor que, acá no aparece, pero le voy a poner mayor que, tamaño 5, requerido sí, con duplicado. Okay. Grado, texto, 5, mayor que, requerido de sí, y el indexado sí con duplicado. Veamos qué otro más nos está pidiendo. FECNAC. Este es nombre corto inventado, ¿verdad? Para no poner fecha de nacimiento. FECNAC. Esta vez el tipo de dato va a ser fecha y hora con fecha corta. Tamaño no, porque ya viene predefinido. Requerido sí, sí con duplicado. Entonces, FECNAC. Esta vez cambiaré fecha hora. Y acá vamos a buscar en el formato fecha corta. Requerido, por supuesto, la fecha es importantísima. Y en el indexado siempre le diremos sí con duplicados. Ok, prácticamente hemos cumplido con lo que se nos ha pedido para crear nuestra tabla. En la fase que estamos ahorita es la visualización en modo de diseño. Estamos construyendo. Esto es similar como cuando en Excel ustedes están poniendo los títulos de la tabla. Aún no se han metido los datos. Pues similar estamos acá. Ahora puedo pulsar el botón del dígito para grabar los cambios. Y a partir de este momento ya puedo pasarme a la otra modalidad. Con este mismo icono cambio de vista diseño a vista tabla. Y ya puedo empezar a ingresar los datos. Supóngase que su carnet es el 145-65. Ok. Nombre. Ricardo. Apellido. Fonseca. Sección. C. Grado. Cuarto. Me admite número, aunque recuerdan que en grado se puso texto. Pero me admite los números como texto, lo único que no me lo va a interpretar para hacer cálculos más adelante, cosa que sí se puede hacer. La fecha de nacimiento le voy a poner 7, leca 02, uso los formatos de fecha válida, 1995, voy a poner que estoy cipote. Avanzo al siguiente registro con la tecla Tab y así sucesivamente seguiré llenando los datos de la tabla. Cuando ingreso los registros, estos automáticamente los guardo con botón guardar. Ahora ven, eso es prácticamente todo lo que hay que aprender con relación a cómo crear una tabla. Y la tabla que hemos creado es una tabla dinámica. Dejo hasta aquí el video para que ustedes lo repitan, lo analicen y como un reto, como una práctica, me elaboren la práctica número 3, donde van a hacer todo esto como para crear la tabla secundaria. Cualquier duda o consulta, siempre por los medios que les he asignado. Bendiciones.